La economía es mucho más que dinero. Y ella lo sabe. En Va por Vos se viene el análisis de la economista Cecilia González Bonorino. 21:44, economista que explica muy bien, por eso trae un tema difícil, pero ella lo va a explicar muy bien. Hola Cecilia, ¿cómo va? Acá estamos, Oscar, Sergio, Oscar, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Hola Muy Cecilia, bien. ¿cómo ¿Vos? andás? Bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo? Ahí ya hay números concretos, en definitiva, ¿no? Sí, quería hablar esta vez de los datos que salieron ayer de las canastas básicas, ¿sí? La canasta básica total, que mide la línea de pobreza y la canasta básica alimentaria, la línea de indigencia para febrero de 2020. Básicamente lo que dijeron es que una familia tipo, ¿sí? De 4 integrantes, para no estar en la pobreza necesitan tener ingresos por 58.000 pesos mensuales y para no estar en la indigencia por 24.575. Esto fue, en comparación a enero, un aumento en la canasta básica total, ¿sí? En la línea de pobreza del 2,7% y de la indigencia, ¿sí? De la canasta básica alimentaria del 3,6%. Este aumento siempre en la canasta básica alimentaria mayor que en la canasta básica total está vinculado, ¿no? Con los aumentos en los precios de los alimentos, pero me parece como para destacar un poco que lo que pasó este mes es que el valor de las canastas básicas aumentó menos que la inflación, ¿sí? La inflación de febrero había sido el 3,8% y acá estamos hablando de subas menores al 3,6%. Esto no fue lo que nosotros venimos viendo en el último año e incluso en los últimos 3 años, donde tanto la línea de pobreza y la línea de indigencia, ¿no? Estas canastas básicas, vienen aumentando por encima de la inflación. Cuando nosotros decimos esto, lo que estamos diciendo es que cuando hablamos, por ejemplo, de la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Esa pérdida de poder adquisitivo es mayor si vos tomás el costo de vida que si vos tomás el nivel general de precios, ¿sí? La evolución general de los precios. Me parece que eso es lo relevante. Hoy, 2 personas, ¿sí? Que cobran un salario mínimo vital y móvil, hoy un salario mínimo son 21.600 pesos, ¿sí? 2 serían 43.200, o sea, están cobrando por debajo de esos 58.000 pesos de la línea de pobreza. E incluso, hoy también salieron los datos, ¿no? De este último aumento para, por ejemplo, las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas en abril van a cobrar entre 23 y 28.000 pesos, o sea, si vos multiplicas por 2 esos 28.000 pesos, también estás por debajo de la línea de pobreza. Y esta tendencia, ¿no? Este fenómeno del trabajador pobre es algo que viene tomando fuerza en los últimos 3 años y que hasta ahora los datos no demuestran que haya una reversión de esa tendencia. Incluso, por ejemplo, el último dato que nosotros tenemos del RIPE, ¿sí? De la remuneración de los trabajadores estables, ¿sí? De los trabajadores registrados, en enero aumentó 1,8%. Aumentó mucho menos de lo que fue la inflación. La inflación en enero había sido del 4% y de la canasta básica total, ¿sí? De la línea de pobreza, del 4,2%. Y si vos lo retomás a los últimos 3 años, ¿sí? Esta remuneración de los trabajadores estables aumentó 153%. Fíjate que es mucho menos que lo que fue la inflación, que fue de 207%, y la canasta básica total del 233%. Entonces, como lo relevante me parece acá es como esto de pensar un poco de este salario mínimo vital y móvil, que por definición lo que tiene que asegurarte es eso, ¿no? Es la canasta básica, no estar en la pobreza. La remuneración mínima que te asegure una alimentación adecuada, una vivienda, salud, educación, etcétera. Claro. Creo que eso es un poco lo preocupante. Y estos son datos oficiales. Estos son datos oficiales. En abril se vuelve a juntar el Consejo de Salario, ¿no? A definir nuevos aumentos. Creo que, o sea, como vienen sucediendo, probablemente, ¿no? Con las paritarias, vieron, las paritarias están aumentando más o menos entre un 30 y un 33%, con alguna cláusula de revisión, sí, distinto a lo que es la cláusula de gatillo, porque se vuelven a juntar en realidad a definir aumentos. Y yo imagino que van a ir más por ese lado, ¿no? Siguiendo la pauta oficial de inflación. La inflación en el presupuesto de 2021 era del 29%, para vos poder llegar a ese 29%, con la inflación que tuvimos en el primer bimestre, necesitas recortar la inflación a la mitad, sí, estar por 1,8%, por debajo del 2%, ¿sí? Y los indicadores no te vienen mostrando eso. Marzo de por sí es un mes que se acelera la inflación por cuestiones estacionales, ¿no? Cambia indumentaria, cambia la temporada,
educación, ¿no? Vuelven los chicos y las chicas al colegio. Ahora, con Después, estos datos que estás dando, Cecilia, ¿hay algo sí. que se le está escapando al Estado? Me parece que va a ser muy relevante estas definiciones. A ver, en el Consejo del Salario está el Estado, ¿no? Y el salario mínimo vital y móvil te pone un piso, ¿sí? En las remuneraciones. Y me parece que ahí es central el repensar esto, de no puede ser que el salario no te esté asegurando, ¿no? El mínimo para no ser una persona pobre. Claro. Cecilia, digo, y dentro de los rubros que aumentaron, obviamente que están las frutas, las verduras, legumbres, aceite, hubo una pequeñita desaceleración de las carnes y derivados hasta el 2,8, gracias a la implementación del acuerdo con los frigoríficos. Digo, esto también hay que decirlo, ¿no? Sí, exactamente, eso fue lo que se dio con la inflación. De hecho, vos ponele, capaz veías que el mayor aumento venía en frutas y verduras, y lo que a vos te pasa es que para el gobierno es muy difícil llegar a acuerdos porque es un sector que está muy desconcentrado. Bien. Entonces es más difícil quizás acordar, y entonces vos tenías como los aumentos más tirados hacia ese lado esta vez. Pero sí los acuerdos de precios, y de hecho todo el tiempo no leemos noticias donde se van incrementando estos controles de precios para evitar, ¿no? las cuestiones no solo de abastecimiento, sino también especulativas, y que todas estas ayudas también lleguen al trabajador, ¿no? O a la población en sí, y no se lo coman las grandes empresas. Sí, es difícil igual, pero me parece que sí, la prestación que tiene que dar el Estado, fíjate que has sumado 2 salarios y no se llega tampoco, ¿no? Sí. Lo cual me parece que hay que atender. Y después ese fantasma, esa realidad que sobrevuela, que es la inflación, ¿no, Cecilia? Claro, esa inflación que, bueno, se espera, ¿no? Que por lo menos en el primer trimestre no vamos a ver una inflación baja, se espera que la inflación vaya bajando con el tiempo, y es eso, ¿no? Poder tener una tendencia a la baja constante, y bueno, esperemos llegar a eso y que los salarios acompañen, ¿no? Recuperar un poco de lo perdido. Bien. Cecilia, gracias por los datos. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes. Un beso. Cecilia González Bonorino, economista UBA, docente de la Universidad de Avellaneda. La encontrás en las redes, @cgbonorino, con B larga, @cgbonorino, va por vos. Hola, ¿quieres?